Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidas a una nueva emisión de nuestros lives. Esta vez en torno a temas relacionados con mindfulness, autocompasión, en esta situación de pandemia y también en la situación general de nuestras vidas, de la vida, nuestras vidas humanas. Hola Claudia, bienvenida. Gracias por estar acá. Vamos a esperar un poco que se vayan conectando otras personas para ir comenzando nuestro diálogo. Hola, Marcela. Qué gusto. Pepe, bienvenido. Paola. Muy bien, qué bueno que estén acá con nosotros de nuevo. Estamos reflexionando un poco en torno a temas de mindfulness, autocompasión, como les decía, incertidumbre. Es como de los temas que nos preocupan, nos hacen sufrir mucho últimamente en estas épocas, prácticamente desde que comenzó la pandemia. Entonces queríamos dedicar un par de nuestros lives a reflexionar, a contar historias y estrategias para manejar ese complejo mundo de la incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana. Vamos a esperar algunas otras personas que se pueden llegar a conectar también para entrar a trabajar nuestros temas. Sí, hola, buenas noches. Pava 1307, no sé cuál será tu nombre. Laura, bienvenida. ¿Qué opinan ustedes de ese tema, el tema de la incertidumbre? No sé si me quieren escribir algo, cómo se han sentido al respecto. ¿Les ha golpeado mucho? ¿Ha generado mucha ansiedad? Es una pregunta importante, constante en nosotros. Ahora, y este es uno de los elementos centrales en los cuales mindfulness acude a nuestra ayuda. Nos podemos llegar a sentir mucho mejor, mucho mejor, siguiendo algunos principios de mindfulness, siguiendo las prácticas de mindfulness también. Mindfulness, autocompasión, desde luego, siempre lo hemos dicho y lo he hablado en distintos lives que ustedes pueden ver aquí en Instagram. Muchos de estos los estamos subiendo también a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y entonces, bueno, Olga dice que ha aprendido a abrazar la incertidumbre. Magnífico. ¿Cómo? Hasta ahora entiendes el concepto, dice Marcela. La poca tolerancia a la incertidumbre que tengo y la necesidad de control. Exactamente. Ese es el problema principal. Y es sobre lo que les quería hablar. Entre más necesidad de control tengamos, o hayamos tenido en general en nuestra vida, más seamos personas controladoras, más difícil nos es soportar la incertidumbre. Porque andamos muy frecuentemente con la premisa de que el futuro es predecible y yo puedo predecir un buen futuro en la medida en la que
tenga controladas una serie de variables, ¿no? Eso es un principio de funcionamiento, pues, de la ingeniería, es un principio de funcionamiento de las matemáticas, de las ciencias matemáticas. Aunque en matemáticas es un ejercicio muy interesante, que es el principio de la incertidumbre. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, son pocas cosas las que de fondo podemos llegar a controlar. Hay una que sí, y esa que sí no es nada fácil tampoco de controlar. Como algunos de ustedes han dicho, hablando de temas de ansiedad, que es nuestra propia mente. Pero hay métodos, uno de ellos, por ejemplo, mindfulness, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la incertidumbre? Esa necesidad tan grande de ¿qué me deparará en el futuro? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué quiero? ¿Qué va a pasar mañana? ¿No? Es una preocupación que todos tenemos, ¿no? Por eso la sección de los periódicos que más lectores tiene es la sección del horóscopo. Es una necesidad de todos los seres humanos abrir el periódico y decir, bueno, ¿qué dice mi horóscopo de hoy? ¿Cómo va a ir hoy? ¿Cuál va a ser el día? ¿No? Y toda la cosmovisión que se teje alrededor de este tema, ¿no? Me voy a leer la carta astral, voy a ir donde un chamán para que me diga, y los médicos tradicionales saben mucho de ese tema, ¿no? Pero el tema no es tan fácil, no es nada fácil. Todos quisiéramos saber cuál es el futuro, la bola de cristal, qué debo hacer, cuál será el siguiente paso. Es muy complejo, ¿no? Y ahí es donde mindfulness nos puede ayudar enormemente, en el sentido que hay uno de los principios fundamentales de mindfulness, y es que es el principio de la incertidumbre, es el principio, de la impermanencia. Y es que no hay nada más cambiante que la vida humana. No hay nada más impermanente que la vida humana y la vida de la naturaleza también, ¿no? Y nada permanece. Todo está en constante transformación. Lo único que no se transforma es lo que se mueve. Pero mientras haya vida, la vida implica movimiento, implica cambio, implica constante transformación, crecimiento, decrecimiento, cambio, avance, a veces retroceso. El tema es sumamente complejo y sumamente profundo. Voy a referirme a este hecho de pronto en otro podcast con mayor profundidad, el principio de la incertidumbre. Todo está en constante cambio. No podemos controlar el flujo de la vida, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, hoy no somos los mismos. Somos muy parecidos, pero no somos los mismos de los que éramos ayer. Y por otro lado, no seremos los mismos que vamos a ser mañana. Estamos en constante cambio. La naturaleza es un constante fluir. No sino mirar por la ventana y ver que el paisaje que tenemos al frente está cambiando constantemente. Sutilmente, pequeños detalles, pero no es el mismo. Y la vida humana es una constante transformación permanentemente. Lo más estable de la vida humana es el cambio, la tendencia al cambio. Entonces, muy bien, en ese sentido, voy a contarles la historia de una persona con la que estoy trabajando bastante en mindfulness, que es la historia de un ingeniero con el que vengo trabajando. Entonces, ingeniero, matemático, con características obsesivas de su personalidad bastante claras. Le gusta controlar todo, incluso trabajaba en un tema de
de riesgos, de medir y prevenir riesgos en unos procesos de ingeniería. Era mitad colombiano, mitad norteamericano. Trabajaba para una firma norteamericana con sede la mitad del tiempo en Colombia, la mitad del tiempo en un sitio en Estados Unidos. Y él era una persona tremendamente meticulosa, estricta, cumplida, con unos claros rasgos obsesivos de su personalidad. Tuvo alguna situación difícil, un poco incómoda de pareja a finales del año pasado. Bueno, comenzamos a trabajar en una terapia, comenzamos a aprender mindfulness y a trabajar en ella, y resulta que su esposa quedó embarazada. No lo habían calculado tan exactamente y habían pensado, bueno, ya es hora de tener un hijo, pero lo tenemos acá, lo tenemos en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? La esposa es también norteamericano-italiana, de origen italiano, norteamericano, pero estaba acá, pero con muchas raíces todavía en Italia. Y entonces ya quedó embarazada a principios de este año. Y luego, entonces, bueno, no lo esperábamos, pero bueno, vamos a tener este bebé, ¿dónde lo tenemos? Vamos a cuidarnos, tal, y todo, bueno, todo iba marchando normal cuando comenzó la pandemia. Y comenzó la pandemia y comenzó la cuarentena a nivel mundial en marzo. Entonces esta señora este hombre viajaba, iba y venía para Estados Unidos y volvía. Y resulta que no pudo viajar. Resulta que mucho de su trabajo comenzó a ser ahora virtual, como el trabajo de la mayoría de la gente. Y luego resulta que no pudo, que el papá de la esposa comenzó con un proceso, con una enfermedad, no se sabía qué era, una enfermedad neurológica, una enfermedad cerebral y tal, y la persona deteriorándose y tal. Eso fue otra circunstancia que cambió. Y avanzando la pandemia como hacia julio, ella por fin consiguió un vuelo humanitario. Ella es hija única de este señor y la mamá estaba en una situación muy compleja, entonces ella viajó a los Estados Unidos para acompañar a su mamá y a su papá, que estaban muy enfermos. Este hombre se quedó aquí solo, tratando de controlar toda una serie de variables que eran muy difíciles de controlar en ese momento. Luego vino otra situación que fue dificultades en el trabajo. Él tenía unas inversiones a través de la familia de la esposa, unas inversiones en Italia, no las pudo continuar. Este hombre, que era tan tremendamente controlador, comenzó a entrar en un momento de angustia, de ansiedad, insomnio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi hija que viene en camino? ¿Qué va a pasar con mi suegra? Y en las sesiones decía, no sabemos, no tenemos ni idea, no lo podemos predecir. Y me decía, ¿cómo así, Ariel? Tenemos que poder predecir las cosas, yo vivo de eso. Y él comenzó a hacer todo un trabajo de introspección, uno de cuyos elementos más importantes era el elemento de la aceptación. Mindfulness es estar en el momento presente, es vivir del mejor modo posible cada momento presente en el que estamos. Y este mejor modo posible de cada momento presente implica aceptar el momento presente en el que estoy y quedarme aquí. ¿Cuál es la parte de mi vida que puedo controlar? La parte de mi vida del momento presente. Y este hombre, que era un hombre ansioso, había sido un hombre ansioso toda la vida, le tocó hacer toda una serie de estrategias mentales para calmarse, para aceptar lo que no podía cambiar y comenzar a desarrollar la virtud de la paciencia, que es una virtud muy difícil de desarrollar una persona que sufre de ansiedad. Y en distintas ocasiones, en distintos momentos del trabajo que hicimos, hablábamos de este aforismo, que es una oración tiene distintas fuentes, pero yo la he oído principalmente referida a una oración de un como decir, una especie de monje, de novicio del judaísmo para ser rabino, ¿no? Que la utilizan mucho también en Alcohólicos Anónimos. Y es
el tema de una oración a Dios, que la persona le pide a Dios que por favor le dé toda la fuerza, todo el valor, la templanza y la perseverancia para cambiar aquellas cosas que puedo cambiar, ¿no? Pero también la paciencia, la tolerancia y la aceptación para aceptar, valga la redundancia, aquellas cosas que no puede cambiar. Y el tercer elemento que le pide a Dios es discernimiento, sabiduría, sabiduría para establecer la diferencia entre ambas. ¿Cuáles son las cosas que puedo cambiar? ¿Cuáles son las cosas que no puedo cambiar? Y las que no puedo cambiar, acepta. Las que no puedo cambiar en este momento, aceptas. Aceptación es muy distinto de resignación, como ya hablamos en otro podcast hace unas semanas, ¿no? No quiere decir resignarse, quiere decir por el momento no puedo cambiar la situación, la acepto. Por el momento no puedo cambiar la situación de la pandemia. Cuando estábamos en confinamiento, y parece que ahora vamos a volver a entrar en confinamiento en unas semanas nuevamente, va a requerir más paciencia todavía. No lo puedo cambiar, lo acepto, ¿no? Y las peleas internas, yo hablaba con mis pacientes, con mis clientes, perdón, y era el tema de las peleas internas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y no lo puedo cambiar y no lo puedo cambiar. Respira profundo, acepta la situación, observa tus pensamientos con mindfulness y haz este trabajo interior tan importante de realizar. Resulta que felizmente por fin pudo viajar, su hija nació en Estados Unidos, me ha mandado varias fotos, seguimos haciendo trabajo online con él y él me agradece mucho que le haya enseñado mindfulness, a controlar el flujo constante de los pensamientos de la mente, que eran muchos: quiero controlar, quiero controlar, quiero controlar, no acepto, no acepto, no acepto esto que está pasando. Entonces ahí mindfulness nos sirve muchísimo para manejar el tema de la incertidumbre. Pero un elemento muy importante dentro de esto ocurrió pensando en este tipo de cosas y pensando en los principios fundamentales de mindfulness, volviéndolos a repasar y volviéndolos a estudiar en un momento dado. Vino a mi mente, y conversando con Luz Estela Jara, esta coach maravillosa con la que estamos desarrollando ahora también un programa de radio en New Orleans y próximamente en Houston. Resulta que comenzamos a repasar los principios de mindfulness, y un principio central es el principio de la aceptación y el principio del autoconocimiento, del insight del que hablábamos en el live en torno a prácticas de psicología positiva. Hay un elemento central que es el insight, que es darme cuenta de lo que hace mi mente, darme cuenta del funcionamiento mental. Y para esto, como les decía, mindfulness es un elemento central. Y mirando estas cosas con ella, nos veíamos ese aforismo que está en el templo de Apolo en Delfos, a la entrada del templo de Apolo en Delfos, que dice: conócete a ti mismo. No sé si ustedes manejan el tema de la mitología griega, pero me parece muy interesante una serie de figuras de la mitología griega y de la sabiduría de los griegos que ha trascendido a todo el mundo occidental. El tema de este aforismo griego es parte de los principios centrales del trabajo socrático de Sócrates y de Platón. Sócrates es la voz que habla por Platón, la filosofía de Platón, como todos sabemos, y es lo más importante que puedes hacer es conocerte a ti mismo. Y el tema de este templo viene muy al punto de la incertidumbre, porque el templo de Apolo, del dios Apolo, en Delfos, en Grecia, donde tuve la fortuna de ir
a un congreso psicoanalítico que se desarrolla allá, porque Delfos es un elemento central para todos los psicoanalistas, porque es allí donde la esfinge de Delfos le dice a Edipo lo que iba a ocurrir, y él no creyó, no creyó este oráculo. Pues hay un templo, para los griegos era muy importante, el dios Apolo, que era el dios que predecía el futuro, que podía decirle a la gente lo que iba a pasar en el futuro, para que no tuvieran incertidumbre. Pero es muy interesante que a la entrada del templo de Apolo en Delfos decía, conócete a ti mismo. Y luego, bueno, las personas entraban, hacían unas ofrendas y hacían unos sacrificios, y las pitonisas le entraban en trance y les decían a las personas lo que tenían que hacer, o lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero es muy interesante que este aforismo estaba ahí escrito a la entrada del templo, y es que, a mi modo de ver, los griegos tenían en cuenta este elemento, y es que la respuesta está en tu interior. ¿Qué va a pasar mañana? Mírate para adentro. Ahí es el terreno, el más importante, el terreno de cambio y de transformación que tienes, es tu propio interior, y es a través del insight que genera el autoconocimiento, y el autoconocimiento viene de la meditación, viene de las prácticas mindfulness, entre otras cosas. En mi libro del estrés lo hablo claramente, el tema de la identidad personal, quién soy yo, para dónde voy, qué me hace fuerte, qué me hace débil, cómo me entiendo, y todo eso es fortaleciendo el yo observador, y el yo observador se fortalece con las prácticas de mindfulness. ¿Qué hace mi mente? ¿No? Es muy interesante el tema porque la palabra meditación, porque Apolo es el hijo, el padre de Asclepio, y Apolo tenía algunas virtudes curativas también, que generaba enfermedades pero curaba otras, tenía el don de la adivinanza, pero el don también de la curación, o de generar enfermedades en algunos casos. Y resulta que él con Coronis, que era un ser terrenal, tuvo al hijo Asclepio, que es el dios de la medicina. Está muy, muy, muy ligado el tema de conócete a ti mismo, conoce la mente, conoce el funcionamiento de tu mente para saber qué va a pasar mañana, y para curarse, digamos, la medicina y meditación tienen la misma raíz griega, que es la raíz mederi, que quiere decir, mederi tiene dos acepciones. Una es curación, curar, cuidar, sanar, y la otra es hacer lo correcto, tomar las medidas apropiadas. Por eso medir, medición, medida, viene de meditas, de la misma raíz de meditar y de medicina. La mejor medicina que puedes tener es meditar, es cultivar tu mente, y también al mismo tiempo conocer el funcionamiento de tu mente, saber quién eres, conócete a ti mismo. Mindfulness es una de las vías más importantes para conocernos a nosotros mismos. Si no es suficiente, tenemos que entrar normalmente en una psicoterapia. Si el tema es complejo y hay muchas alteraciones, dificultades en la vida temprana y este tipo de cosas, de pronto necesites un psicoanálisis, una psicoterapia profunda. Muy bien, era más o menos lo que quería que reflexionáramos en torno a la incertidumbre. Si te conoces a ti mismo, a ti misma, tienes una base sólida para afrontar lo que vendrá mañana. Y controlas lo más controlable que tienes, que es tu propia vida y tu propia mente. No es fácil, pero con las prácticas de mindfulness se logra. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por seguirnos. Aquí estoy con Fionita, mi coterapeuta principal, una de mis dos coterapeutas, que si ustedes la conocen. Se los presento a Fionita. Y por aquí está también Olivia. Gracias por estar acá, gracias por seguirnos, gracias por estar pendientes. Esperen que tenemos sorpresas, vamos a tener invitados muy especiales,
en estos live de los jueves a las 7 de la noche. Y encantados, escríbanme por favor sus preguntas, con todo gusto, sus comentarios al final cuando publiquemos este podcast en Instagram. Un abrazo y nos vemos la próxima semana a las 7, el jueves.